Amables televidentes, muy buenas noches. Gracias por estar nueva vez en la hora 22. Tengo un programa muy interesante que presentar en esta ocasión para todos ustedes. Recibo la agradable visita de Euclides Sánchez. Euclides Sánchez, uno de los políticos del interior del país más valorados, provincia La Vega, ha sido la principal información periodista en el mundo político, se puede decir, de la pasada semana, debido a su renuncia del Partido de la Fuerza del Pueblo. Esta renuncia de Euclides ha traído una especie de estremecimiento en el ámbito político, porque primero no se esperaba, y segundo, siendo Euclides con el peso específico que tiene en su provincia y la influencia que ejerce hasta hace unos días su partido, Fuerza del Pueblo, pues a muchos sectores tomó desprevenido, tomó de sorpresa. Y le agradezco que en esta noche esté conmigo acá en la hora 22 para hablar conmigo, pero ustedes pendientes de este conversatorio. Buenas noches, Euclides. Buenas noches, Gregory. Buenas noches, pueblo dominicano. Que yo sé que mucha gente cada noche, pues, se dan cita en este programa. Pues aquí estoy a las órdenes de cualquier pregunta que tú entiendas de interés para los amigos televidentes. Preguntas, Euclides, habrá muchas. Tengo muchas inquietudes que tratar contigo sobre lo que ha sucedido y quiero hacer una brevísima especificación sobre lo que ha sucedido en torno a tu renuncia. Se produce en una coyuntura de ambiente político donde hay muchos cruces de un partido a otro, de aquel partido al gobierno, hay mucho trasvase. Entonces, sé, conociendo como conoce mucha gente, tu impronta y el peso específico político que he mencionado tienes, que lo tuyo necesariamente no se enmarca dentro de esas situaciones que se han presentado últimamente, con todo el respeto a esas situaciones. Sin embargo, para ti estoy seguro que debe haber sido una decisión ponderada, delicada, pensada, porque estabas originalmente en tu partido de toda la vida, Partido de la Liberación Dominicana, y tenías 2 años en Fuerza del Pueblo. Entonces, lo que vayas a hacer en un futuro va a servir inclusive de referencia o de ratificación de decir, no me equivoqué con Euclides, pero también hay la especie de incógnita de qué va a hacer Euclides Sánchez. Entonces, para entrar al terreno de lo que ha sucedido, quiero permitirme leer la carta de renuncia que hizo Euclides Sánchez, porque esta carta, junto a otro elemento que voy a compartir con ustedes, va a dar pie para tener la satisfacción de darle paso a Euclides, y le he robado unos minutos antes de iniciar nuestro conversatorio, pero pienso que amerita este preámbulo, ese hecho. La carta fue fechada el 8 de febrero de este año, doctor Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo, distinguido amigo, después de un afectuoso saludo. Protocolarmente fue dirigida a través del secretario general de Fuerza del Pueblo, Antonio Florián Peñita. Dice el texto: después de un afectuoso saludo por medio de la presente, le comunico que lamentablemente me veo en la obligación de renunciar de manera irrevocable a mi condición de miembro del partido Fuerza del Pueblo. En mis 2 años de militancia en la Fuerza del Pueblo, no pude concretizar mi deseo sincero de trabajo, ya que en múltiples ocasiones fui víctima de actitudes contrarias a mi noble deseo de aportar al partido, llegando a un punto de desconsideración e irrespeto político y personal, situaciones que me llevan a asumir esta difícil posición. Mi admiración y consideración a su persona se mantienen por encima de cualquier diferencia política.
reiterándole mi más alta consideración y estima, agradeciendo su delicado trato a mi persona muy atentamente, ingeniero Euclides Rafael Sánchez Tavares. Fue recibida en Fuerza del Pueblo el mismo día 8 de febrero de 2023. Aquí hay una firma, un nombre, Reini Guzmán, algo así. Esta es la carta dirigida al doctor Leonel Fernández. Quiero sumar a esto algo de lo cual ustedes y yo fuimos testigos de cómo se sentía Euclides Sánchez en Fuerza del Pueblo, qué pensaba él sobre Fuerza del Pueblo. Precisamente lo manifestó acá hace unos meses en la hora 22. Vamos a rememorar ese momento. Que es un partido nuevo, es un partido con una mística distinta, una estructura orgánica efectiva, y todo eso obedece, Gregory, a que los proyectos políticos, para que sean exitosos, tienen que ser dirigidos por un líder. Y en este caso, todo lo que estamos viendo en la Fuerza del Pueblo es producto del liderazgo del presidente Leonel Fernández. Esa es la garantía y esa es la motivación que genera que este partido joven pueda tener ese crecimiento tan rápido. Quien habla ahí, que eres tú, te sientes en ese momento agradado, esperanzado, motivado, enfocado en participar en el crecimiento de una organización Fuerza del Pueblo, crecimiento que se ha ido sosteniendo en ascenso en los últimos meses. Esta grabación, este programa, tiene varios meses. Fue después de la segunda mitad del año 2022. Te cedo la palabra. Sí. Antes que nada, yo quiero comunicarte que yo renuncié del Partido de la Liberación Dominicana por las mismas razones que renuncio en la Fuerza del Pueblo. Partido que, como yo explico, voy lleno de ilusión, partiendo de las condiciones que adornan el liderazgo de Leonel Fernández, y bajo el entendido de que en la Fuerza del Pueblo no íbamos a repetir los errores que dieron al traste con la fortaleza del otrora PLD. Mira, desde la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, el profesor Juan Bosch siempre fue muy radical con latitudes grupales. Juan Bosch sabía que el peor cáncer que puede tener un partido político es el grupismo. Por eso, en la vida, en la existencia que tuvo don Juan dirigiendo el PLD, la mayor cantidad de expulsados que tuvo el PLD lo estuvo por las condiciones de formar grupos a lo interno del PLD. Eso, inmediatamente nosotros llegamos al poder en el 1996, ya desde el 92-93, ya se reflejaban actitudes grupales. Cuando el partido comenzó a tener roles importantes en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, donde Norge Botello y Danilo Medina eran los principales dirigentes del PLD en ese poder del Estado. Nosotros nos desarrollamos en el PLD con ese esquema institucional que sembró el profesor Juan Bosch, en el entendido de que la manera más viable para tú canalizar los intereses, las ambiciones del ser humano, los vicios, como se decía, pequeños burgueses, es a través de las estructuras institucionales. Y en el PLD se desarrolló de una manera muy importante. Tan importante que todavía en el 2010, cuando el comité político se reunía, el país entero esperaba las decisiones que emanaran de ese comité político. Fíjate tú hasta dónde llegamos, ¿eh? El respeto y la consideración y la importancia que le tenía el pueblo a ese comité político.
Danilo llega a la presidencia de la República y había estado desarrollando desde la Secretaría Administrativa de la Secretaría de la Presidencia una corriente que respondía a sus intereses. Esa corriente se fue desarrollando, fue ocupando instancias a nivel del partido, el Comité Central, el Comité Político, últimamente lo ocupó prácticamente con todos sus relacionados. Nadie pudo ver en vida de Juan Bosch a un familiar que tuviera condición de dirigente en el Partido de la Liberación Dominicana. No hay un Bosch, no hay un familiar de Juan Bosch que haya sido miembro del partido, ni dirigente. En el PLD se llenó eso de esposa, novia, relacionada, y muchos llegaron al Comité Central y muchos llegaron al Comité Político. Hasta ver al día de hoy que el Comité Político se reúne y nadie sabe si se reunió. Producto de que el esquema institucional, la corriente de Danilo Medina la absorbió totalmente. El problema que hubo en el PLD, la división del PLD, se produjo porque no había un esquema institucional donde un comité político le dijera a Danilo, mire, usted no puede hacer lo que usted le dé la gana. No se valora el mérito, el trabajo del dirigente. No, es el vínculo que hay con la corriente. Lo que son amigos, lo que son trabajadores de esa corriente son los que tienen el privilegio de poder ser miembro del Comité Central o del Comité Político. Esa situación que se generó en el PLD fueron las que me motivaron a yo salir hacia la Fuerza del Pueblo. Cuando yo salgo a la Fuerza del Pueblo, lo primero que yo valoro es las condiciones que tiene Leonel Fernández y que, como dice la carta, yo la reitero y la valoro. Leonel Fernández es un gran líder, es un político que estudia, que interpreta la realidad social de una manera muy certera. Ahora bien, cuando yo llego, desde que llegué, comencé a sentir resistencia. Comencé a sentir mucho resentimiento. Básicamente en la estructura de la provincia de La Vega, pero con cierta correspondencia con la dirección política, porque siendo yo un activo, ¿verdad?, en donde he desarrollado una vida política productiva de mucha valoración desde alcalde, diputado, senador referido, funcionario público. La Vega me quiere, La Vega me aprecia, La Vega me apoya, La Vega es solidaria conmigo. Entonces no entiendo por qué a mí entonces me envían a Mao, a Valverde de Mao, a trabajar, a enlazar la provincia Valverde de Mao. Yo digo, no, yo entiendo que debo de trabajar en La Vega, porque es el lugar. Ese envío es a supervisar los trabajos políticos y de estructura en Fuerza del Pueblo. A enlazarlo, sí. Sí, he visto, porque me ha tocado entrevistar a algunos dirigentes de Fuerza del Pueblo, sobre todo me refiero a los de la dirección, que ellos tienen el esquema de, si yo soy de la provincia La Altagracia, no me encomiendan supervisar mi provincia, sino que me envían, por ejemplo, a San Pedro de Macorís. ¿Habrá sido esto entonces lo que sucedió contigo? No, porque no. Es que en primer lugar, eso es una repetición de lo que hacía el PLD, que yo siempre cuestioné en la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque eso se hacía en el PLD, porque cuando habían 3 o 4 dirigentes que tenían algunos conflictos, ¿verdad?, la solución que se le daba era eso, distribuirlo, enviarlo a distintas partes del país. En vez de bajar, ¿verdad?, a La Vega, vamos a ver cuál es el problema. Porque se supone que tu mayor aporte político tú lo tienes que hacer en el territorio donde tú resides, donde tú has vivido. En ningún lugar tú puedes buscar la manera de ayudar a un partido político mejor que en la localidad donde tú te has desarrollado políticamente. Entonces, ese mal ejemplo
que se aplicó en el PLD se aplica en la Fuerza del Pueblo, pero no en todos los casos. Pero eso es lo que tengo entendido. Por ejemplo, que... José Izquierdo de Santiago, y es el enlace de Santiago. Francis Vargas es dirigente de la dirección política y está ahí también en Puerto Plata. La mayoría de dirigentes están en su localidad. Que no es en sentido absoluto que hay un intercambio de dirigencia diferente al lugar del dirigente. No, es en algunos casos. Es cuando hay conflicto, cuando ellos entienden que hay conflicto. Yeah. Para resolver el conflicto, lo mandan a otro sitio. Es un error, porque lo lógico es resolver el conflicto. A mí me mandaron, bueno, después a Santiago, en una ocasión Radamés me quiere mandar para Samaná. Yo le digo, no puedo, mi espacio donde yo puedo ayudar a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández es en La Vega. Bueno, va Félix Bautista y juramenta con el presidente del partido todas las direcciones municipales. A mí no me invitan. Ocurre. ¿Cuándo fue esa juramentación, Euclides? Hace 3 o 4 meses. ¿En calidad de qué Félix Bautista juramenta en La Vega a esas cabezas dirigenciales? Ninguna, que es amigo y el presidente provincial es un hombre de él, de Félix Bautista. Félix Bautista, en aras de darle apoyo, va y juramenta a todos los municipios, Jarabacoa, Constanza, Jima. La Vega no la juramentó porque el presidente municipal no es del agrado del presidente provincial. Entonces, eso también fue algo que yo lo vi mal. No fuiste convocado ni invitado. Ni invitado. Pero la Fuerza del Pueblo hace actividades y todas son boicoteadas por el presidente provincial. ¿Quién es el presidente provincial? Alexis Pérez. Ya. ¿Y el cargo que tú tenías en La Vega en Fuerza del Pueblo provincialmente, cuál es? No, yo era miembro de dirección política. Sí, pero no tenías un cargo dirigencial en la provincia. Yo no competía con nadie en esa provincia. Extraña eso, que Sí. tú no tuvieras un cargo en la provincia. No, porque yo respeté que esos cargos que habían cuando yo llegué. Ya. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de las directrices políticas. Yo siempre resistía y luchaba para que se resolvieran los problemas, porque no lo veía con sentido, lógico. Actividades donde se participaba, por ejemplo, Florena Floral del profesor Juan Bosch, el presidente provincial se oponía de mala manera a que se hicieran cuando la dirección política lo instruía. Nos reunimos con el presidente Leonel Fernández varias veces. En la dirección política se trató varias veces el tema. Querían que yo fuera senador, ¿verdad?, por la Fuerza del Pueblo de la provincia de La Vega, pero no me querían en La Vega. Entonces yo digo, pero yo no puedo, ya que yo tengo 2 años aquí en la Fuerza del Pueblo, y creo que vine para buscar un espacio donde se pudiera trabajar políticamente sin tener contradicción, sin tener conflicto con nadie. Pero desde que yo llegué hubo resistencia y entonces yo queriendo resolver esa resistencia, al fin y al cabo no pude. Pero si se quiere que tú seas senador, fue para este periodo de ahora, 2024, que se quería. Sí. Entonces, ¿por qué no viabilizar que haya una comunicación efectiva? Porque el candidato a senador en una provincia es el cargo más alto de la provincia. Y si me tenían con ese propósito, ¿por qué yo no estaba en La Vega? ¿Por qué no estaba en La Vega? ¿A quién le interesaba políticamente, dentro de Fuerza del Pueblo, que tú fueses el representante para la senaduría ahora en 2024? La mayoría de dirigentes de la dirección política. En La Vega. En La Vega... de la dirección política. Y en La Vega la mayoría, a excepción del grupito, ¿verdad?, que controla el comité provincial, que, como te reitero, es una persona de la entera confianza de Félix Bautista. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los partidos políticos? Y es que lo que Juan Bosch mucho evitaba en el PLD, ya se perdió el control, no tan solo en el PLD, sino también en la Fuerza del Pueblo.
Entonces, esas actitudes personales, porque en la parte final del PLD lo que se desarrolló fue el personalismo. Ya hay una estructura enferma, producto de ese vicio, en donde el que está organizado en una tendencia, el que responde a los intereses de un poderoso dentro del partido, no importa si eso beneficia o perjudica el interés general, pues nada, el interés de nosotros es que esta persona se quede y que no importa quién lo cuestione, ese tendrá que sujetar a lo que el partido está implementando, y yo no le veía sentido. Yo expresaba varias veces en las reuniones de la dirección política dónde estaba el problema. No se pudo resolver y vi que no era necesario que yo siguiera resistiendo de consideraciones, porque hay que sumarle también que el presidente provincial de la Fuerza del Pueblo todavía valora la alianza que se dio entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista, porque él en cada diciembre le hace actividades al senador Rogelio Henao, de manera que le convoca a los dirigentes y ahí hacen fiesta con el senador, le dan regalos, en fin. Entonces son cosas, tú ves, que uno Pero no le... esa fue una alianza coyuntural, se entiende que ya cada quien tiene su camino en este momento. Bueno, eso es lo que se sobreentiende, pero el presidente provincial de la Fuerza del Pueblo, La Vega, no lo entiende, y la dirección política tiene constancia de eso. Mira, hay algo muy importante, a mi modo de ver, que no debe pasarse por alto en lo que has mencionado, y por eso te lo voy a mencionar. La situación de no armonía en la cual estabas inmerso, la cual habías planteado a la dirección política. Quisiera saber, ya que lo has mencionado, cuando se ha planteado esta situación contigo presente, lo has planteado en la dirección política, el órgano más alto, presidido por el presidente del Partido Fuerza del Pueblo, en ese momento que tú planteas, en uno de esos momentos, ¿cuáles eran las actitudes inmediatas a tu exposición? Ya tú planteabas la situación, tomabas tu asiento de nuevo. ¿Cuál era entonces la reacción, la respuesta o del presidente del partido o de quien respondiera a esa inquietud que viene de un miembro de la dirección política en una reunión de la dirección política? ¿Cuál era la reacción? Porque entiendo que silencio no era. Mira, se trató en varias reuniones con el presidente Leonel Fernández, en varias reuniones de la dirección política. Ya. Se designaron no menos de 3 comisiones que visitaron La Vega y todas coincidían en que la cabeza provincial de la Fuerza del Pueblo no andaba bien en La Vega, todas las comisiones. Pero se le daba larga. La semana que viene. Mi comisión era que Félix Bautista, que era la persona que controlaba o controla a esa persona, lo apoyaba, ¿me entiendes? Y Félix Bautista tiene mucho poder en la Fuerza del Pueblo. Pero da la impresión tú mencionando que el hecho de que Félix Bautista apoya al director, al jefe de la provincia de Fuerza del Pueblo, da la apariencia de que estamos hablando de un partido donde hay grupos, donde hay tendencias. Estoy diciendo que los problemas que yo viví en el PLD se están replicando en Fuerza del Pueblo. Se están replicando en Fuerza del Pueblo. Por lo menos en La Vega. Bueno, yo lo vi en La Vega, ¿entiendes? Pero, ¿qué busca Félix Bautista juramentando direcciones municipales en la provincia de La Vega? ¿Qué busca? Cuando él está en San Juan, y no es de la Secretaría de Organización, el titular. ¿Quién supervisa en Fuerza del Pueblo la misión que tú tenías de supervisar en otra provincia? ¿Quién supervisa? El secretario, a mí me supervisaba Radamés y el secretario general, ¿entiendes? Ya. Pero yo lo que quiero es, Gregory, que los partidos políticos entiendan
que los esquemas institucionales son fundamentales, porque el interés particular no puede dominar una estructura política. El interés general debe de prevalecer sobre el interés particular, y los esquemas institucionales se han perdido en los partidos políticos. Y eso genera incertidumbre, eso genera malestar, eso genera mucho problema como lo que vivimos en el PLD, ¿entiendes? Cuando el personalismo se impone en un partido político, el éxito es imposible de lograrlo. Si nosotros tenemos ese ejemplo en el PLD, ¿cómo es posible que tengamos que replicarlo en un partido nuevo, donde sabemos que las causas fundamentales del fracaso descansan sobre esas actitudes personales? El esquema institucional tiene que ser respetado, porque es que en la política y en la vida, las conglomeraciones humanas tienen que canalizarse en base a esquemas institucionales, en base a esquemas que los respetemos todos. Si no es así, nosotros no podemos vivir en convivencia. Hay una constitución, hay códigos, hay leyes que nos obligan a nosotros a tratar de una manera en donde el interés general es quien se beneficia. Pero en los partidos políticos no se está viendo eso. Y las razones mías son más que todo de mi salida. Por eso, yo no puedo, por ejemplo, estar en un partido. Yo tengo una vasta experiencia también en el campo de la ingeniería hidráulica, a nivel de la estructura y todo. Pues si sacan una comisión, yo estoy ahí, yo quiero aportar, yo quiero ayudar, claro. ¿Entiendes? Entonces hay celos. A veces hay muchos dirigentes que creen que ya van a ganar las elecciones, ¿entiendes? Van a ganar, el presidente lo debe ser presidente. Y todo el que venga aquí tenemos que tener cuidado porque no, nosotros somos los que tenemos que hacer los nombramientos, las recomendaciones, nadie más puede venir a quitarnos ese derecho porque nosotros fuimos los fundadores, nosotros fuimos los primeros que llegamos. Ese es el discurso, ¿tú entiendes? Y así no se ganan elecciones, así no se compiten. Se compite cuando hay una actitud, ¿verdad?, de trabajo, de compañerismo, de solidaridad, tú ves, sana, como nosotros lo vivimos en el PLD, en los años mozos del PLD. Al final no fue así. Al final, allí en La Vega habían dos personas que Danilo lo tenía ahí y eso era el gobernador, el presidente municipal, provincial y todo. Pero así fue que nosotros cultivamos la tumba que nos llevó al fracaso, con el personalismo, con el sectarismo, con el grupismo. Bueno, algo está sucediendo en los partidos políticos principales en la ciudad de La Vega. Estamos conversando con Euclides Sánchez. Ese es un problema general, nada más no en La Vega. No es exclusivo de La Vega. No. Ya. Bien, vamos a una pausa porque cuando regresemos conoceremos cuál ha sido la reacción ante la decisión tomada por Euclides Sánchez y también, algo muy importante, qué hará políticamente Euclides Sánchez a partir de este momento, porque él es ingeniero y también es político. Ingeniero, él sigue sus trabajos. Ahora, en política, ¿qué va a hacer de ahora en adelante? En breve retornamos. Euclides Sánchez con nosotros en la hora 22. Euclides Sánchez, ¿qué has captado? ¿Qué reacción se ha producido en tu entorno político, en la sociedad de La Vega, en la provincia, ante tu renuncia del partido Fuerza del Pueblo, el cual ya identificabas y estabas identificado por él? Sí, fue una renuncia, tuve que la pensé mucho, la analicé mucho, consulté muchas personas que políticamente me han seguido y que tienen mucha experiencia política.
y tomé esa decisión porque no tenía otro camino. Y también porque los partidos políticos tienen que cambiar, tienen que valorar en su justa dimensión los recursos humanos que tienen. Y para lograr eso tienen que, reitero, tienen que tener esquemas institucionales, que no sea la voluntad de un dirigente. Insistes mucho en eso, en el primer segmento lo mencionabas. Sí, porque eso es lo que pasa. Que hay dirigentes, por ejemplo, yo quería trabajar en la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales, yo vine del PLD con una gran experiencia. Y cuando llego lo que encuentro es rechazo. No de Freddy, el titular, sino de otros, rechazo. Porque en el PLD yo creé un esquema institucional y todo lo que no se ajustaron a ese esquema institucional no fueron valorados. Pero los que se ajustaron fueron valorados. Y fueron muchos los presidentes del CODIA que nacieron de esa Secretaría de Asuntos Profesionales, porque había un esquema institucional. Ahora, los que se fueron a la fuerza del pueblo, que no respetaron ese esquema institucional, cuando yo llegué, que ya ellos se habían ido primero, me rechazaron. Y cometieron errores, muchos errores cometieron, producto de ese resentimiento. Entonces, yo quiero hacer un llamado a las direcciones políticas de todos los partidos políticos. Los esquemas institucionales son los que garantizan la participación equitativa de los recursos humanos de un partido. Porque la actividad grupal surge de un grupo de personas que no tienen condiciones, que sabe su debilidad. Y al constituirse en grupos se constituyen en un poder que ponen en una consideración desfavorable ¿a quién? A los que tienen talento, a los que trabajan. Y eso es lo que se da y se reproduce en todos los partidos políticos. Los que no tienen condiciones políticas, los que no saben servirle al pueblo, se reúnen, crean un frente, crean un grupo, una tendencia, y esa tendencia entonces a los que trabajan lo humillan y lo desconsideran. Porque el que trabaja, el que tiene condiciones sanas en el trabajo político, no se agrupa. Confía en su trabajo, confía en su buena fe. Entonces, eso es lo que está pasando en los partidos políticos, que mucha gente con talento, se va. ¿Por qué? Porque el grupo que no tiene talento se agrupa y lo afuerea, ¿entiendes? Yo quiero recalcar sobre el tema que se cometió en el PLD, los enlaces. Los dirigentes de los partidos de una provincia lo mandan para otra provincia. No, eso es un error. Hay que ver cuáles son los conflictos, resolverlos, quédense aquí. Porque aquí es donde ustedes conocen los empresarios, los comerciantes, los productores, la junta de vecinos. Aquí es donde ustedes tienen vínculos familiares de todo tipo. Entonces, aquí es donde ustedes mejor pueden realizar un trabajo político. No es, tú eres de La Vega y te mandan para Mao, para Samaná, para Montecristi. No. El caso mío, por ejemplo, yo tengo buena relación con la iglesia, con la Federación de Junta de Vecinos la fundé yo. El CODIA lo fundé yo, la regional, junto con otros ingenieros. El Templo de los Inmortales, a nivel educativo. Yo cuando entré a ser alcalde de La Vega en 1990, yo era director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, era responsable con el doctor Noivo Lugo y el doctor José Ramón Holguín de la construcción del campus universitario. Tenía Constructora Sánchez, mi empresa, fundada en 1982, con obras por todos los sitios en La Vega. Y yo llegué al ayuntamiento y dejé todo, lo paré todo. ¿Por qué? Porque mi entrega era sana y total, y lo sigue siendo. Donde quiera que yo voy, yo trato de hacer un trabajo sano y en buena lid. Entonces, ese detalle tienen que revisarlo. Los dirigentes que tienen condiciones en la provincia, no lo saquen de la provincia. No lo saquen de la provincia. Ese mal ejemplo del PLD no se puede repetir. Si hay conflicto en una provincia, resuélvanlo. Porque es posible, como es el caso de La Vega, que el que genere conflicto sea el que tenga menos valoración. El que genere conflicto en La Vega es el que tiene menos valoración que el afectado. ¿Te entiendes? Entonces un partido no puede permitir que eso se dé en ningún sitio. Y se está repitiendo, no tan solo en la Fuerza del Pueblo, en todos los partidos políticos. Al inicio yo mencionaba que tu renuncia de Fuerza del Pueblo no había pasado desapercibida en muchos sectores.
Quiero preguntarte, esa comunicación, esa misiva de renuncia que al inicio del programa leí, ¿te contactó, te buscó, te llamó Leonel Fernández, te respondió Leonel Fernández a esa renuncia? Mira, sí, me han llamado muchas personas, entre ellas el secretario particular de Leonel, muchos compañeros me han llamado, y yo, después que hice la carta, que hice la renuncia, lo que quiero es tener tiempo para yo ver, entiende, las reacciones que han sido muy favorables. La política, uno tiene que tratar de ver la cosa lo más real posible. Hay que tener los pies sobre la tierra lo más real posible y lo más firme posible. Entonces, yo hablaré con todo lo que me han llamado. Hablaré con el presidente Leonel Fernández, hablaré también con partidos de gobierno del PLD, otra fuerza política. Me han estado llamando y yo en su momento lo escucharé y hablaré. Pero ahora no lo he considerado porque quiero tomarme unos días de tranquilidad. ¿No tienes una definición de qué vas a hacer? Porque eres político, por demás ingeniero, pero tu esencia, tu vida pública es la política, no eres pelotero. Y los peloteros, hasta que no se retiran, o van a la agencia libre, o van a arbitraje, o buscan una negociación para un contrato con otro equipo diferente al que estaba. Se entendería que Euclides hará cual pelotero que en este momento está sin equipo. ¿Te insertarás en un partido? Mira, en la provincia de La Vega ahora mismo, yo nunca había tenido una valoración como la que tengo ahora. Después de... Sí, no después de la renuncia, no, desde mucho antes de la renuncia. Yeah. Porque, sobre todo en la parte de la senaduría, la gente me añora mucho, porque yo fui un senador muy cerca de la gente. ¿Y esa añoranza trasciende a la fuerza que pueda tener Fuerza del Pueblo en La Vega? Todos los partidos políticos. O sea, todos los partidos políticos, dirigentes de partidos políticos, me comunican que ven bien que yo fuera candidato a senador del mismo PLD, del PRM, de la misma Fuerza del Pueblo, de partido también, de otro partido. Y yo nunca... Si yo evalúo en La Vega ahora tu figura, eso que me estás diciendo, lo podría comprobar. Es más, en el PRM hay candidatos que quieren saber si yo voy a participar como candidato a senador, no del PRM, sino de cualquier fuerza política, para ellos no participar. Porque se siente, el apoyo del pueblo de La Vega hacia mí se siente mucho, como yo nunca antes lo he tenido. Pero de todos los partidos políticos, creo, de todo, de todo. Lo que pasó en La Vega con la Fuerza del Pueblo es que la cúpula, o sea, el presidente provincial y otro dirigente de su entorno, no me asimilaron. Y yo, que entendía que era un problema que se podía salvar fácil, duré 2 años bregando con él. Fíjate a ti que yo vine aquí y hablé muy positivamente de la Fuerza del Pueblo, de lo que yo pensaba y de lo que ciertamente veía a veces. Pero porque yo tenía mucha fe que ese problema de La Vega en cualquier momento se iba a poner la cosa en su lugar. Esas palabras que al inicio yo puse del programa anterior tuyo acá, exacto, no eran palabras que se veía de una persona que tenía situaciones en su organización política. La tenía, pero yo no la consideraba grave, porque era tan claro, y es tan claro el problema, porque ahora ahora la dirección política de la Fuerza del Pueblo lo está viendo muy claro. Muy claro. Y una persona con tanta experiencia política como tú, con una epidermis, me imagino ya curada con el tiempo, las vivencias que has tenido,
desde el Estado, desde la oposición, ¿no pudiste resistir manejar esa situación? 2 años duré. Sí. 2 años bregando con eso, desde que yo llegué a la Fuerza del Pueblo. A ese señor lo invité yo a la juramentación, no fue. No, Al director provincial. sí, o sea, es una situación que se dio durante 2 años y que yo no pude, aguanté, como tú bien dices, muchos momentos difíciles, aguanté, porque la lucha era personal y no pude, y la conclusión que yo llegué era que Félix Bautista, que tiene mucha fuerza en la Fuerza del Pueblo, lo protegía. Pues no había otra razón. Y ok, muy bien, lo protegía, lo protege, ¿y por qué al mismo tiempo no valorarte entonces a ti? ¿Hay una situación adicional con la relación Porque a mí no política tuya y de Félix Bautista? Es que a mí Félix Bautista no me puede manejar, ni me puede conducir, ni me puede dirigir. Ya. Acuérdate que cuando yo fui director de la supervisora en 1996, él era su director de la supervisora. Yo duré del 96 al 98. Y Félix Bautista tiene un estilo de ejercicio político que no es el mío. Ya. Que no es el mío. Y yo siempre advertí tanto a Danilo como a Leonel, y lo saben esos dirigentes, igual que Temístocles y otros, de la consecuencia que se iban a derivar de la forma como Félix Bautista estaba actuando. Entonces, entre Félix Bautista y yo hay 2 esquemas distintos de hacer política, pero Félix Bautista está muy interesado en tener control sobre la estructura política de la Fuerza del Pueblo, y en cierta medida lo tiene. Entonces, ese problema que yo lo veía tan simple y tan sencillo, y que duré 2 años luchando y buscando la manera de resolverlo, no lo pude resolver, Gregory. Por eso que yo reitero que los partidos políticos tienen que esforzarse porque la institucionalidad prevalezca sobre el interés particular, que el interés general que lo establece la institución se coloque por encima de las ambiciones personales que están en todos los partidos políticos. Ya. Euclides, esta renuncia está firmada por una persona, Euclides Sánchez. ¿Esa renuncia contigo arrastra dirigentes de Fuerza del Pueblo también? No, esa es una renuncia muy personal. Nadie de la gente que me sigue, yo hablé con ella, le estoy insinuando nada, absolutamente nada, porque yo no tengo ninguna decisión política, ni tampoco quiero incidir en la decisión de nadie que me siga. Yo respeto mucho a la persona. Cuando yo me fui para la Fuerza del Pueblo, yo tampoco... La gente que se fue a la Fuerza del Pueblo son la gente que me siguen de manera natural, porque me dicen que ellos están donde yo esté. Pero yo a nadie le he comunicado que renuncie, ni le he transmitido mi dificultad, mi problema, para que ellos se solidaricen conmigo. Simplemente dejo que la espontaneidad, ¿verdad?, sea la que decida lo que cualquiera de la gente que llegó a la Fuerza del Pueblo por mi condición política, pues ellos decidan. Pero no ha habido de parte mía nada, con nadie yo he hablado. ¿Tu intención es para 2024, sí o no, participar en una boleta política? ¿O no hay decisión en ese sentido aún? Mira, yo soy un hombre comprometido, tú ves, con mi país y con mi provincia. Sabes que yo salí de la senaduría, pero estoy siempre trabajando para actividades culturales, deportivas, ambientales, educativas,
Yo no descarto ningún tipo de participación política, aunque no tengo predilección en estos momentos, porque las razones que me llevaron a mí a la renuncia no fue la de yo irme a un partido, sino una realidad que yo no resistí internamente. En ningún momento tú te vas para irte o porque quieres estar en otro partido. No, las condiciones que dan, que justifican mi renuncia, yo la pongo bien clara en la carta. O sea, yo no aguanté, porque yo confío y espero que en una organización política las condiciones de participación sean maduras, respetables, sinceras, solidarias, apegadas a los mejores valores, no grupales, no personales, y entonces esa situación es la que me lleva a mí a renunciar. Ahora, yo no pensé que podía generar tanto interés en prácticamente todos los partidos políticos. Lo ha generado, por eso te pregunté al inicio del segmento, las reacciones diversas que te encontraste, ¿en qué sentido te impactaron? ¿Qué esperaste? Mira, ¿Qué viste? no me imaginé nunca que podían tener tantos partidos políticos interés, hasta la misma Fuerza del Pueblo, el PLD, tanto interés en... Ya me ofrecen la senaduría, me ofrecen la senaduría de entrada, y posiciones políticas, ¿tú ves? Pero estoy en un momento, de tranquilidad, de análisis, y yo no descarto, nada, porque yo soy una persona que me debo a la gente. Yo tendré dentro de un mes, 2 meses, hacer un estudio, una buena encuesta profunda, a ver cómo el pueblo de La Vega, que es a quien me le debo, ¿verdad?, de manera primaria, ve mi actuación, mi decisión, qué entiende, qué debo hacer, ¿entiende? Voy a buscar una opinión técnica del pueblo al que le he servido tanto y al que me ha apoyado tanto. Yo te voy a hacer una pregunta hipotética que quizás tú te la encuentres extraña, pero ¿y si Fuerza del Pueblo se interesa por la valoración que tiene hacia ti, por decir, no, pero espérate, hemos fallado? Es hipotético lo que estoy mencionando. ¿Se podría definir tu situación política que vas a definir dentro de un mes, 2 meses? ¿Estaría la eventualidad de poder resolverse también en Fuerza del Pueblo? Yo siempre decía al interno de Fuerza del Pueblo que la política se parece mucho a la medicina. La política, nunca había escuchado. ¿Y cómo? Bueno, porque el paciente, cuando llega al médico con un problema, el médico le indica análisis. Y de manera rápida el médico le indica, ataca la enfermedad de una vez. Entonces la política, cuando hay problemas políticos, tienen que intervenirse de manera rápida, hacer un análisis, investigar bien cuál es el problema y buscarle solución rápida. ¿Por qué? Porque en La Vega ese cáncer hizo metástasis. Hizo metástasis. ¿Tú sabes por qué? Porque se le dio tiempo. Lo que ocurre en la medicina. Una persona que tiene un problema de salud, que no se da cuenta, que lo quiere esconder, tiene problema de la próstata, ¿verdad? Lo quiere esconder, lo esconde, cuando viene a descubrirse ya es tarde, porque lo escondió. La Fuerza del Pueblo escondió ese problema en La Vega, y ese problema produjo una metástasis que difícilmente pueda salvarse el paciente, difícilmente. Yo voy a traducir esa respuesta que Euclides dio. En definitiva, Fuerza del Pueblo, no hay solución. Aparentemente no hay solución. Nos quedan unos 3 minutos, Euclides. Quisiera... Yo luché para que ese cáncer no hiciera metástasis. Lo has reiterado. Mi conciencia está tranquila. Sí, lo has reiterado. Y lo sabe Peñita, lo sabe el presidente Leonel, lo sabe Radamés, lo sabe toda la dirección política, que luché para que ese cáncer no hiciera metástasis. Por eso mi conciencia está tranquila.
Estos instantes ya que nos quedan de programa, quiero escucharte, o el vegano, me gustaría que le hables al vegano. ¿Qué tienes interés de que le suceda bueno a La Vega? ¿Qué añoras, qué propiciarías para La Vega? Elevar el nivel productivo, que el gobierno le apoye más a los productores de La Vega. La provincia de La Vega es una provincia productora, de hombres trabajadores, y este país no puede dejar de tener la seguridad alimentaria bien segura, valga la redundancia. Quiero también que al vegano se le proporcionen, sobre todo en la parte de desarrollo de infraestructura. Nosotros tenemos que tener mejor comunicación intermunicipal. Quiero también que mejoremos la calidad educativa. El desarrollo de un país tiene que obligatoriamente sustentarse en una educación de calidad. Quiero que haya más empleo para los jóvenes. Quiero que la zona franca de La Vega, que ya es una zona franca prácticamente especializada en la confección de cigarros, se le dé un giro tecnológico. Queremos un ITLA en La Vega para que los jóvenes puedan desarrollarse tecnológicamente y tengan empleo de calidad. Tenemos que luchar para que la calidad del medio ambiente se preserve. Nosotros necesitamos preservar nuestros recursos naturales. Nosotros tenemos problemas con el agua en La Vega. Y si nosotros no rescatamos las cuencas hidrográficas, si no nos preocupamos por mejorar la calidad del medio ambiente en esta pequeña o esta media isla, nosotros vamos a tener problemas dentro de 10, 15 años. De hecho, lo estamos teniendo. Hay una preocupación grande en poca gente con relación al medio ambiente. Y vemos que de una manera acelerada el estado agónico que tiene el medio ambiente cada día dificulta más la vida del dominicano. Bien. Euclides Sánchez, muchas gracias por haber estado acá en la hora 22. Vemos con tus palabras finales que hay una agenda amplia, interesante para la provincia de La Vega, y ojalá que ciudadanos como tú y otros que están en estamentos gubernamentales pues puedan acudir en esos aspectos para beneficio de tan interesante provincia. Pienso que el programa de esta noche, el cual has sido el protagonista, es un programa que va dirigido sobre todo a las agrupaciones políticas, a los partidos políticos, que pienso es interesante tomen esta referencia, este ejemplo de lo que ha sucedido con esta figura del Parnaso político dominicano, porque hay situaciones que si se atienden a tiempo como buen médico, no llega a metástasis y la situación y el paciente se pueden salvar. Gracias, Euclides, por estar acá. Así es, gracias a ti por la invitación. Bien, hasta mañana, Dios mediante, en la hora 22.